Invitadas, estoy con Macarena Ovalle y con Isabel Solorzano. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Bueno, yo les había adelantado un poco que Macarena Ovalle es la directora del Colegio Laudare. Este establecimiento está dedicado a niñas que tienen necesidades educativas especiales y las acoja y se enfoca en los talentos de cada una de ellas. Y la Isabel es una apoderada y es miembro del Centro de Padres. Cuéntame, Macarena, un poco, tú como directora del colegio, ¿cómo definirías al Colegio Laudare? Mira, el colegio es un colegio, como bien decías tú, recibe a niñas que tienen necesidades educativas especiales y niñas que la idea de nosotros, el primero, al ser un colegio, obviamente que da una respuesta educativa académica y se rige por los planes y programas del Ministerio de Educación como cualquier otro colegio. Pero el tema es que, dadas las necesidades que ellas tienen, nosotros buscamos potenciar otros talentos. Talentos, además de lo académico, un desarrollo integral. ¿Cómo las habilitamos para que el día de mañana se haga una real inclusión en la sociedad de cada una de ellas? Que nuestras alumnas tienen como la característica particular, es que tienen un desarrollo, se podría decir, como limítrofe, de capacidad cognitiva limítrofe, lo que hace que su velocidad de aprendizaje sea más lento, pero muy lejano a no aprender. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de eso, de los distintos tipos de discapacidad y cómo lo aborda el colegio, pero ya que nombraste el tema de a posteriori del colegio, me gustaría preguntarle a la Isabel, tú como mamá, yo creo que la gran preocupación de los padres de niños que tienen alguna capacidad diferente o que tienen algún tipo de discapacidad es qué va a pasar con ellos cuando yo no esté. Exactamente. Esa es un poco lo que apunta siempre la visión de los papás. Porque en el fondo tú puedes estar en un colegio que ya tienes a todos tus niños en el mismo colegio, te aceptan a tu niñita, lo hacen de la mejor manera posible, pero ¿cómo le das las herramientas y qué herramientas les quieres dar para que después puedan ser autosuficientes y se puedan sentir pertenecientes a la sociedad, importantes dentro de la sociedad, que tengan un rol y que puedan a la larga también crear lazos de amistad? Que eso tampoco te lo puede asegurar solamente una adecuación en fondo en un colegio que se preocupa de la parte académica. Tú tienes que tomar al niño integralmente. Tienes que ver la parte social, emocional y académica. Entonces, son tantas aristas que vas viendo al final que tú dices ya, está en el colegio, sale del colegio, ¿qué pasa después? ¿Está sola? ¿Tiene amigas? Claro, ¿tiene red de apoyo? Yo creo que lo que dice Isabel es súper importante, el tema del sentido de pertenencia al grupo. Y tú, Isabel, llevas poquito tiempo en el colegio. Sí, llevas 2 años. Este es el segundo año. Segundo año. ¿Cómo has visto a tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 16. ¿Cómo has visto que se ha desenvuelto ella en el colegio? ¿Sientes que el colegio le ha entregado un poco estas herramientas que decía la Macarena de en el fondo potenciarle o abrirle puertas para que el día de mañana ustedes como padres estén un poquito más tranquilos? O sea, absolutamente. Yo te diría que el cambio es tan feroz porque la Rosario llegó en octavo y era además de como más un colegio más chiquitito, era como todo más personalizado. Y acá se desenvolvió. Es la única niñita que se atreve a andar en micro de mi familia, la única de la casa. O sea, la única de la casa. La única de la casa que se atreve a andar en micro y que es la más autónoma de todas. ¿Por qué? Porque se tomó confianza. Ella como que vio en ella la posibilidad de decir, puedo, lo hago sola y me gusta, entonces no estén todo el tiempo detrás mío ayudándome o viendo cómo lo hago, sino que yo lo hago sola. No debe ser fácil para ti darle esa libertad, pero me imagino que es como de las primeras cosas que deben educar a los padres, de decirles, bueno, tiene que también permitirle que se desarrolle, porque o si no los mismos padres son los que están limitando el desarrollo de sus hijos. Es que eso es lo que pasa, que en el fondo el colegio, un poco, el Colegio Laudares te da esa opción, porque no solamente, como decía la Maca, se preocupan de la parte académica, sino que es de todo. Es cómo interactuar con la sociedad, cómo salir
de la casa para afuera y decir, ya, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me las manejo? Entonces, eso el Colegio Laudares te lo da. Les enseña cómo autovalerse, de lo básico, desde lo más básico hasta ya lo más complejo cuando son más grandes. Pero en el fondo hay otra cosa que también es muy importante, que yo creo que va muy de la mano, que va con la parte de seguridad de sí mismo, el sentido de pertenencia. El sentir que tú eres parte de un grupo en que tú eres tan valorado como el resto. Claro. Y eres necesario porque aportas. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces estos niños van quedando como aparte, porque no es un aporte para el resto del grupo, claro, que no es maldad, no es nada, simplemente no van al mismo ritmo. Entonces no aportan, van quedando afuera. En cambio acá no, ellos sí son parte, sí aportan. Vamos todos aprendiendo igual, vamos superando etapas. No sé, esto de andar en micro, y lo pongo como ejemplo, porque en mi casa nadie anda en micro, pero ella, junto con 2 amigas más, lo hicieron. Y en el fondo hoy día es otra la realidad para ella, su autonomía. Se siente mucho más capaz de hacer miles de cosas que antes era como impensable. Qué fantástico. Con respecto a algo que yo te preguntaba, Isabel, pero te pregunto a ti, Macarena, ya que tú eres la directora del colegio, me da la sensación de que la educación no solamente tiene que ser para las niñas o niños en general, sino que también un poco para los padres, como con lo que yo le decía a la Isabel, de que no debe ser fácil para una mamá, dentro de su aprensión, para un papá, darle todas estas libertades a los niños. ¿Ustedes también tienen en el colegio psicólogos o como especialistas en ese tema, como para poder orientar a los padres en cómo comportarse con respecto a sus hijos? Mira, la verdad es que esto ha sido un trabajo que se ha ido haciendo en el tiempo. No es como de la noche a la mañana, y ojalá existiera como un manual de cómo uno trabajar en estos colegios con esta modalidad, y uno va haciendo un poco camino al andar. La verdad es que este colegio hace 13 años que está en manos de la familia Sayé Guzmán, que generosamente hacen que esto sea sustentable en el tiempo, con la Catalina Sayé como presidenta. Pero lo que te digo es que hemos ido haciendo camino al andar porque hemos ido creando escuelas de padres. Invertimos mucho tiempo con la psicóloga y con todo el equipo de profesoras con una vocación profunda de cuáles son las necesidades como padres para poder ir habilitando a las hijas y haciendo entender a los papás, y nos pasa a todos los que somos padres, creo yo, que cuando uno ve un hijo más débil tiende a sobreprotegerle. Claro. Entonces aquí es decirle al papá, crean que en la medida en que lo habiliten, exacto, él se va a sentir más capaz, va a tener un mejor autoconcepto de sí mismo, se va a atrever a tener logros, se va a atrever a arriesgarse, se va a dar cuenta que si se cae no pasa nada, claro, que tiene que tener la capacidad de levantarse. De hecho, la frase nuestra, el eslogan, por decirlo así, es yo puedo. Y eso uno lo inculca en cada una de las niñitas, y cuando son a la edad que lleguen independientes, decir, a ver, yo tengo fortaleza y debilidades como todos, pero esto de yo no puedo en el Colegio Laudares no existe. Y eso va desde los papás como también desde las niñitas. Hemos ido cada vez trabajando, por ejemplo, escuelas de padres con respecto al tema de sexualidad, que eso tiene que ver, se toman temas como lo privado y lo público, el uso de redes sociales, y distintas temáticas que hoy día son muy necesarias en los jóvenes, y que aquí hay que intencionarlas, yo te diría, con una mirada un poco diferente. Sí, porque a veces pueden ser más ingenuos también. Exacto, niños. Absolutamente, son peligrosamente más ingenuos. Exacto. La mía en particular es muy ingenua, y también me he visto de repente, como tú dices, que te dio miedo esto de soltarla un poco. Sí, de repente nos pasaba que ella se iba en micro y ¿a dónde? No, es que fue a buscar un perro, no sé dónde. Entonces, claro, tú decís ya, la libertad, pero en el fondo los papás también tienen que tener mucha conciencia de qué es lo que son capaces y hasta dónde pueden darle la libertad y el límite. Claro. Entonces, para esa formación de los papás o esa capacidad de entender, es básico que el colegio te vaya apoyando, porque claro, si no, ¿de dónde? Imposible. Macarena, el tema de todo lo que nos cuentan del colegio es algo absolutamente soñado y algo que cualquier padre que está escuchando quisiera poder tener la opción de hacer entrar a su hija ahí. Ya vamos a hablar el tema de los niños. De hecho, yo te contaba que hace unos fines de semana había leído un artículo en la revista El Sábado donde un padre, un periodista, contaba lo que había sido este periplo terrible de buscar un lugar
que acogieran a un hijo o una hija que tenía algo de discapacidad y que necesitaba un lugar para poder hacerla entrar, que lo habían rechazado en 1000 lugares y que él ya iba con la idea de que estaba rechazada. ¿Qué pasa con gente que a lo mejor puede estar escuchando ahora, que tiene alguna hija con capacidades diferentes, pero que no tiene la situación económica para ponerla en un colegio privado que se preocupe personalizado de cada niño? ¿El Colegio Laudare tiene posibilidad de aceptar niños que no tengan el dinero para pagar la matrícula y la mensualidad? Mira, gracias a Dios el colegio, al ser de una fundación en los cuales ellos tienen como una motivación intrínseca por su propia historia de vida, en el fondo está siempre abierto como fundación a recibir a todo el que se vea beneficiado con la respuesta educativa. Nosotros tenemos becas, obviamente que eso se hace con un informe social de una manera seria y responsable. Por supuesto. Pero efectivamente se evita, o sea, en el fondo se intenta por todos los medios y se dan becas a yo te diría que un tercio del colegio posee becas para que el tema económico no sea el impedimento para poder entrar. Claro. Si se ve favorecida con esa respuesta educativa, que ingresa al colegio. Porque en el fondo la idea es que la inclusión sea una inclusión integral, que no sea solamente la inclusión a los niños con discapacidad, sino que también sea inclusión a los padres que no pueden pagar también. Además, imagínate lo que significa para un padre tener la posibilidad de tener a su hija en un colegio como el Laudare. O sea, es que le cambia la vida, así como contaba Isabel, de que realmente le están dando las herramientas a su hija para poder descansar ellos un poco. ¿Qué pasa con el tema de los niños? Mira, desde hace unos 3 años, o te diría más, 5 años, que estamos haciendo todos los intentos para poder ampliarnos y en el fondo ya sea hacer coeducacional o mixto y ampliarlo a niños hombres. Pero el tema es que para eso necesitamos encontrar un lugar físico donde se pueda construir el colegio. Y aunque parezca increíble, hemos ido a todas las municipalidades y no hemos encontrado un lugar físico porque en el fondo tiene que tener un suelo para colegio. Claro, por supuesto. Y hemos ido a Las Condes, a Ñuñoa. Que está en la regulación. Sí. Bueno, pero están buscando. Sí. ¿Es importante tenerlos separados, niñas y niños? No, yo te diría que no, el mundo es mixto. Ya, podrían estar en un colegio mixto. Sí, totalmente, el mundo es mixto. Sí, también claro. es uno de los aprendizajes que queremos nosotros, es el que se les debe entregar. Pero no tienen espacio físico. Pero no hay espacio físico. Yeah. Con respecto a lo que tú me preguntabas, en el fondo esto de la inclusión y medios socioeconómicos, pasa una cosa bien, yo encuentro que es productiva en el colegio, que es enriquecedora para todos los que trabajamos ahí. Que al estar abierto a todo el nivel socioeconómico, porque efectivamente nosotros tenemos desde gente que viene de la dehesa, San Miguel, la Estación Central, y en el fondo están en el colegio, como lo que congrega a las familias es la necesidad educativa de su hija, la discapacidad cognitiva, finalmente lo otro pasa a segundo plano. Y son amigas entre ellas, comparten. Es maravilloso, que así debería ser la vida. Y lo que te digo que al final eso es lo que converge a los papás, el estar juntos, los congrega. Y las escuelas de padres, tú ves que es el compartir historias desde el ser persona, que va mucho más allá de la condición social que Claro, es que te une al final tu hija, que exacto, es lo más importante que uno tiene. Exactamente, y todas las otras cosas sociales o culturales que normalmente te separan en ese lugar se unen y no son de importancia. Hablábamos antes de entrar acá de las distintas como niveles de discapacidad en las niñas. ¿Cómo hace el colegio para no retrasar algunas? Porque me imagino que la idea es que cada una pueda dar lo máximo de sí misma. ¿Cómo manejan esa situación, Maca? Mira, en general siempre, de partida, cuando una niña ingresa y postula, se hace una evaluación individual y grupal, tanto de la parte académica como de lo socioemocional. Entonces ahí uno hace un panorama bastante más claro y certero, no solo de cuánto lee o cuánto escribe, sino que cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, y nosotros tenemos la posibilidad, que yo sé que es un lujo, de poder tener distintos niveles. Entonces, por ejemplo, este año tenemos, y el año pasado también, 3 niveles en media. Estos cursos son reducidos, son máximo 10 alumnas por curso. Yeah. Entonces, uno va ubicando a cada una de las alumnas donde cree que
de una manera integral se va a ver más beneficiada, ya sea por los intereses sociales y académicos, y ahí vamos viendo, como dices tú, para que no se produzca esto, que una que en el fondo tiene muchas más facilidades que otra, se vea retrasada y se esté potenciando al máximo. Pero, como el colegio es muy pequeño, la semana del colegio, la elección de centro de alumnos, no sé, distintas actividades que se hacen, salidas, no sé, fuimos a la Fundación La Rosa la semana pasada a visitar a varios abuelos, todo se hace con el colegio completo. Entonces, finalmente no hay esa brecha de que esta es de mi curso o esta tiene esta edad, funcionan bastante como si fuéramos una familia. Y se toman un tiempo, me imagino, para poder observar a cada una de las niñas. Sí. Porque igual no es tan fácil como hacerle un examen y decir, bueno, pasas al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3. Claro, y esa es la parte social, que por ejemplo, se hace una evaluación individual y después social, donde puede estar una semana o incluso hasta un mes. En el fondo, buscando cuál es el nivel más adecuado para ella. ¿Qué pasa cuando yo leía por ahí que el colegio también han organizado como algunos talleres para cuando salen de cuarto medio? Tienen como también les ofrecen la posibilidad de seguir como algunos cursos. Claro, mira, hemos hecho algunos años ciertas alianzas con Fundación Descúbreme para poder hacer talleres prelaborales y también prelaborales que se han hecho en algunos momentos para ver en el fondo. A ver, dentro del colegio nosotros tenemos una asignatura que se llama Habilidades Sociales, que en esa asignatura se trabaja el tema de, como te decía, del tema de sexualidad, manejo de redes sociales, y distintas temáticas que son necesarias para la vida, como el prepararse para una entrevista, cuáles son mis intereses, qué es lo que quiero hacer yo en el futuro. Y en algunas ocasiones hemos hecho alianza con Fundación Descúbreme, etcétera, de cosas prelaborales, y en otras, en el fondo, el colegio ha ido haciendo alianzas, ya sea con la Universidad Andrés Bello, que tiene un programa de habilidades para jóvenes con estas necesidades, con AYEP para auxiliares de párvulo, con ciertas otros lugares que nosotros sabemos que nuestras exalumnas han tenido buenos resultados, para irse capacitando y poder ser, en el fondo, prepararse laboralmente para poder incluirse en la sociedad. ¿Cuántos alumnos hay hoy Hoy día, en el colegio? Alrededor de 50. Como te digo, es un colegio muy... Y se puede, bueno, ya hay chicas que han egresado. Sí. O sea, ya hay cursos que han salido en el fondo. Sí. ¿Y cuántas niñas pueden postular por año? Depende. Mira, hoy día, en el fondo, este año postularon... Mira, ahí es importante, postulan un número bastante más grande que el que queda, porque es muy importante que nosotros podamos recibir a las que de verdad nos vamos a hacer cargo y las vamos a potenciar, porque de repente hay niños que necesitan otro currículum. Porque hay algunas que no están preparadas a lo mejor para ese tipo de enseñanza. Porque tienen mayores dificultades, por decirte. Y se vería más beneficiada en una escuela especial. O sea, ustedes tienen un rango de como capacidades diferentes. Claro, nosotros somos un colegio que se rige por el currículum del Ministerio de Educación, se trabaja con el decreto 83 y otros decretos para hacer adaptaciones curriculares según las necesidades de las alumnas, pero hay jóvenes o niñas que tienen mayores necesidades y que se ven beneficiadas de otro currículum. Y finalmente lo que uno busca es potenciarlas al máximo para que se inserten en la sociedad. Y si nosotros no somos, tenemos que ser hay que dar una respuesta ética, porque en el fondo no vamos a tener a la niñita perdiendo un tiempo que es muy valioso en su desarrollo para la vida. ¿Tienen niños con síndrome de Down, ponte tú? Sí. Hemos tenido históricamente niños con síndrome de Down, pero que tienen la capacidad de poder verse beneficiados con la respuesta educativa. Porque también me imagino que en el síndrome de Down también hay como niveles, ¿o no? Sí, hay o intensidad. Que es un poco lo mismo que se da en el fondo en la vida. Sí, exacto. Claro. Niños que con síndrome de Down con grandes características, capacidades que pueden leer, escribir y habilitarse muy bien. Y otros niños que no tienen casi lenguaje. ¿Niños autistas, ponte tú, también? Más lo que se llama Asperger que autista. Ya. Sí, porque autista yo creo que ya es más difícil controlar. Severo. También hay niveles, pero es más complejo de hacerlos interactuar. Claro, pero como hoy día se habla de trastorno generalizado y el tema Asperger y todo, sí, ahí hemos tenido... Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿por qué? Sí, ¿quieres decirme algo? No, es que le quería como reforzar un poco lo que dijo la Macarena, que en el fondo cuando nosotros llegamos a Santiago de vuelta, con una niñita de 15 años, que no es fácil insertarla en un colegio, buscamos por todas partes. Fueron de verdad un peregrinar enorme. Lo que viven casi todos los padres. Es que eso es súper importante, porque de la
del papel a la práctica hay mucha diferencia, de lo que se dice a lo que se hace. Entonces, me tocó ver colegios que tenían un sistema de inclusión, pero el sistema de inclusión era aislado, absolutamente exclusivo del resto, no los incluían. Excluyéndolo del colegio. Claro. Y por otro lado, es súper importante porque uno llega con un poco también de miedo, es decir, a dónde voy a ir a un colegio más chico, y está acostumbrado a otra cosa, pero el hecho de que el colegio te dé la oportunidad de estar adentro de la sala, de estar con las niñitas, de ver cómo funciona durante varios días o semanas, lo que sea necesario, y que te digan, ella sí es posible de que nosotros la podamos ayudar, o sea, ella puede verse favorecida o no, también te da una tranquilidad. Sí, claro. Porque no es que estén, no sé, metiendo niños por meter nomás y que vamos ganando cupos, no. ¿Qué argumentos te daban cuando te decían que no? En los otros colegios, me decían, por ejemplo, que en realidad la típica comentario era: el curso no va a ser bueno para ella, no le va a aportar nada a ella. Después de decirme muchas veces, antes de eso, de que era el mejor colegio para ella. Ya, obvio. O sea, las respuestas eran súper contradictorias. Claro. Chicas, se nos acabó el tiempo, tengo que terminar. Les agradezco muchísimo por habernos contado acerca del Colegio Laudare. Felicitaciones, Macarena, Gracias. por tu labor como directora, y ojalá que puedan seguir ampliándose para todos los padres que pasan lo mismo que Isabel en esta como angustia profunda de tener que buscar, este calvario de buscar un colegio. Fíjate que solo brevemente, siempre hemos llegado a la conclusión que el colegio es muy terapéutico per se, porque las niñitas llegan muy dañadas emocionalmente, Claro. todo el tema del bullying, y se van sanando por el camino solo por el hecho de estar. Maravilloso. Y eso es maravilloso. Fantástico. Les Muchas agradezco gracias. mucho y los dejo con una canción. Esto es Siouxsie and the Banshees con Kiss Them For Me, y nos encontramos mañana a la 1:00 en punto.